Buenos días, Rainer. La intención de esta entrevista es que tú me des un aporte sobre tu experiencia como profesor de educación artística y que respondas unas preguntas y de acuerdo a eso, pues sacar unas conclusiones. Entonces, la primera pregunta va dirigida a profesores de educación artística y la primera pregunta es, ¿qué rol cumple el docente en educación artística en la enseñanza de la propia cultura? Bueno, primeramente, buenos días, Jesús. Listo, vale, estoy para colaborarte. Para responder a esa primera pregunta, considero que el rol que cumplimos nosotros como docentes de educación artística en la enseñanza de la cultura es el de ser promotores del diálogo intercultural desde una perspectiva artística, la cual permita desde el análisis de aspectos antropológicos, sociológicos y psicológicos promover el desarrollo artístico, cognitivo, afectivo, estético y cultural de las diferentes comunidades. Ok, perfecto. Entonces, ¿consideras que aprender de nuestra propia cultura genera eh, un nuevo campo de conocimiento y también una nueva forma de concebir nuestros pensamientos? Es correcto, o sea, aprender de la cultura maximiza diferentes dimensiones del ser humano, como lo mencioné ahorita, ya sean antropológicos, sociológicos, psicológicos, incluso hasta filosóficos, porque la cultura trae consigo muchas cosas y como el arte está inmersa en ella, posibilita todo ese tipo de aspectos. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿por qué los docentes en educación artística deben conocer sobre el tema del arte local? Vale. Es importante que un docente en educación artística posea temáticas del arte local, debido a que mediante la implementación de estas en los diferentes ambientes de aprendizaje, el docente puede promover un sentido de pertenencia con la propia cultura del contexto donde están ubicados los estudiantes. Asimismo, este puede aportar a que siga prevaleciendo el tipo de arte y las manifestaciones artísticas propias de una comunidad. Sin embargo, no solo es importante conocer temáticas propias del contexto, sino que también lo es conocer e implementar esas que no son propias del entorno con el fin de promover el diálogo intercultural, lo cual trae como consecuencia la expansión de la perspectiva y el horizonte que los estudiantes ya traían consigo. Muy buena tu respuesta porque está, está, está dando la posibilidad no solamente de conocer el arte, Correcto. pero considerando tu argumento, eh, es necesario lograr un bagaje cultural eh, autóctono propio o local para así después encontrar también otras formas de, de comprender otras culturas. Es decir, conocer lo tuyo y luego conocer lo de otros, ¿cierto? Exacto, Jesús, como tú dices, primero hay que conocer lo propio para luego conocer lo demás. Entonces, en ese sentido, la educación artística debe estar encaminada, en primer lugar, a enseñar todas esas manifestaciones culturales y artísticas del propio contexto y después ir más allá para que pueda existir una multiculturalidad y se pueda desarrollar eso que te decía que es el diálogo intercultural. Perfecto. Eh, en una sociedad acostumbrada a consumir imágenes, y con esto me refiero ya sabes, a estar en contacto con las redes sociales, estar también teniendo en cuenta lo que es los televisores, todo este tipo de tecnologías.
mm, ¿es posible que la pintura del carnaval potencialice la alfabetización visual? Bueno, hoy en día los medios audiovisuales, al igual que hoy en día los medios visuales, al igual que los audiovisuales, están en todas partes, lo cual permite que el conocimiento o la información pueda llegar a todo el mundo de manera consciente o inconsciente. En este sentido, la pintura del carnaval, como una manifestación visual de la cultura barranquillera, sirve como una herramienta que permite estimular y desarrollar una cultura visual en los individuos, desde la descripción y el análisis de los diferentes componentes que caracterizan las obras de los artistas que tienen como sustancia al Carnaval de Barranquilla. Entonces sí crees que se logra un estímulo. Por supuesto, o sea, las manifestaciones visuales y todas las manifestaciones propias del arte son un estímulo que sensibiliza en gran medida a los estudiantes, incluso a individuos de mayor rango de edad, por esa riqueza que eso tiene de los diferentes componentes que la componen. Bueno, excelente. La cuarta pregunta está más relacionada hacia el objeto de investigación y es, ¿crees o cree usted que las pinturas de los maestros Ángel Lócar y Nito Cecilio puedan servir para enseñar la historia del Carnaval de Barranquilla? Bueno, Jesús, durante la observación y el análisis de las diferentes obras de los autores que me enviaste, eh, extraigo como conclusión que para enseñar la historia del Carnaval de Barranquilla considero que esas obras como tal no, pero estas sí podrían servir para enseñar sobre el Carnaval de Barranquilla, debido a que la construcción de estas y los diferentes elementos que la componen se inclinan y posibilitan más esto último. Sin embargo, no digo que estas no puedan servir como recursos que permitan la sensibilización de los estudiantes para poder empezar a hablar de historia del Carnaval de Barranquilla. Eh, es decir, que puede, digamos, en la medida en que se vaya enseñando sobre estas pinturas, también puede ir sensibilizándose a las personas a las que les estemos enseñando estas obras, el aprendizaje de la historia, es decir, está implícito en la enseñanza de la historia del Carnaval de Barranquilla en las mismas obras. Exacto, como en algunas pinturas de la historia están enfocadas, por ejemplo, para representar momentos exactos, no sé, por ejemplo, la Revolución Francesa o el descubrimiento de América. Entonces, estas obras que yo veo acá tienen unos componentes que no veo que están como que enfocados en esa parte de la historia. Sin embargo, sí sirven como principio para poder empezar a desarrollar esa historia, ese bagaje cultural que tiene Barranquilla desde la creación del Carnaval de Barranquilla. Ok, perfecto. Eh, ¿Por qué? Bueno, la quinta pregunta es, ¿por qué es necesario vincular la pintura del carnaval a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Vale. Nosotros como docentes de educación artística debemos apropiarnos de todas las manifestaciones visuales, audiovisuales, corporales y plásticas que ofrecen los diferentes lenguajes del arte para poder transmitir el conocimiento a nuestros estudiantes. Por consiguiente, es asertivo usar la pintura del carnaval para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que esta, por ejemplo, podría servir como una herramienta que permitirá sensibilizar a los estudiantes con la temática que se quiere desarrollar y al mismo tiempo sirve como un recurso innovador y llamativo, el cual favorecerá desde la educación artística el desarrollo cultural de los individuos
del contexto determinado. Es decir, que ¿podrías darme un ejemplo con alguna obra que te mostré respecto a ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Vale, hay una obra, permíteme y busco el nombre. Listo, la obra se llama Confinados, del autor Nito Cecilio. Bueno, con esta obra, yo como docente de educación artística, al implementarla en el aula de clase, serviría en primera medida, como te digo, para sensibilizar a los estudiantes. Por ejemplo, que les voy a dar en el momentico el contenido temático exacto de la danza de las marimondas. Eh, esta imagen me sirve para que ellos puedan conocer como un conocimiento previo cómo son esas marimondas. Asimismo, como ustedes tienen puesto aquí en el documento, pueden aprender teoría del color, elementos de la composición, el movimiento, las técnicas artísticas también, los diferentes soportes que estas conllevan. Y no solamente eso, sino que aparte de que ellos puedan usar el arte para mimetizar la realidad que representa una marimonda, también pueden utilizarla como un medio más bien para poder transmitir un mensaje de esas marimondas, del verdadero sentido que trata el disfraz de la marimonda, que creo que lo conoces, que es lo de representar a los políticos de manera burlesca. Entonces, la implementación del arte visual es como te decía en mi respuesta, es un recurso muy llamativo que posibilita muchas cosas en los diferentes ambientes de aprendizaje, porque el estudiante no solamente estará imaginándose que estamos hablando de marimondas, sino que va a poder palpar cómo es lo de las marimondas. Y, por ejemplo, si estamos trabajando con niños más pequeños, o sea, es aún mejor el resultado que vamos a obtener. Pero de todas maneras también en niños grandes este, posibilita todo este tipo de cosas que te comento. Claro, sin duda alguna, te comento que, por ejemplo, esa obra tiene esa intención. Por ejemplo, si tú la puedes analizar, está marcada dentro del contexto actual, que es el de la pandemia. Si puedes analizar, la marimonda tiene un tapabocas. Y la intención de este artista es hacer una crítica a, digamos, a los entes administrativos y culturales de la alcaldía, de la gobernación, que no han tenido en cuenta o que no han ayudado a los artistas, gestores culturales y demás, digamos, demás personas que piensan el carnaval como una forma de trabajo. Entonces, el carnaval no solamente es visto como algo totalmente festivo, sino que también desde la pintura se pueden lograr
o se pueden generar ciertos tipos de mensajes y que pueden ayudar a promover el pensamiento crítico, que sin duda el artista Nito Cecilio lo ha logrado. ¿Qué opinas de esa aseveración? Exacto. Como tú muy bien decías, el arte sirve no solamente para mimetizar la realidad, sino que más bien trae consigo como que un mensaje que ya puede estar, o sea, ¿cómo es la palabra? Puede ser muy directo o indirecto. Acá, como tú dices, lo de tapabocas con la marimonda. Así como tú puedes ver el mensaje que me contaste, yo también puedo ver, por ejemplo, de que muchos de estos medios encargados del carnaval más bien quieren son las riquezas y no se dan cuenta de la realidad sanitaria que vive el país. Asimismo, también los trabajadores del carnaval, o sea, como tú dices, que viven del carnaval, o sea, cómo hacen para subsistir durante el tiempo que no hacen cosas para el carnaval, porque eso no es que ellos lo hagan en una semana antes, sino que ya trabajan de año a año. Entonces, sí posibilita todas las cosas, pensamiento crítico, pensamiento creativo, eh, también posibilita la enseñanza de la realidad social, de que ellos puedan tener la capacidad de discernir de las cosas buenas, de las cosas malas, y asimismo también puedan proponerte del mismo arte soluciones que sensibilicen a las demás personas, que por ejemplo pueden ver el carnaval simplemente como una fiesta de descanso y solamente. Entonces mira que a pesar de que este último año no hubo carnaval, si este autor sacó esta obra este año, como estoy viendo, o sea, es un buen mensaje que las personas que tengan la suficiencia para poder mirarlo y analizarlo, o sea, pueden extraer las verdaderas conclusiones respecto al Carnaval de Barranquilla en tiempos de pandemia. Perfecto. Bueno, la siguiente respuesta es una afirmación de un teórico, Pierre Bourdieu. Me imagino que en algún momento en el programa lo habrás tocado con algún profesor. Y te la leeré para que me des una opinión de eso. Dice, según Bourdieu, decir a propósito de la gente del pueblo que no quiere el arte moderno es bastante tonto. De hecho, eso no le concierne. ¿Por qué? Porque no se ha hecho nada para desarrollar en ella la libido artística, el amor al arte, la necesidad de arte, que es una construcción social, un producto de la educación. Respecto a eso, para ti tengo dos preguntas. Primero, ¿qué opinión merece dicha aseveración en relación al arte pictórico del Carnaval de Barranquilla? Y la B es, esto es una cuestión que le interesa a la comunidad educativa barranquillera a nivel cultural. Vale. Bueno, respecto a la A, considero que es primordial que para que el arte pictórico del carnaval siga prevaleciendo, este debe ser enseñado en los diferentes ambientes de aprendizaje, no solo como una manifestación artística, sino como una manifestación encaminada desde el verdadero sentir del arte, un sentir caracterizado por la construcción de obras que quieren decir algo y no solo se encargan de replicar la realidad. Y respecto a la B, por supuesto. De hecho, la mayoría de la comunidad del distrito de Barranquilla y sus alrededores debería ser capacitada, perdón, en relación al carnaval, debido a que muchos ni siquiera conocen la verdadera razón de esto. Por tanto, no buscan prevalecer ni apreciar la diversidad de manifestaciones artísticas que éste tiene, sino que más bien lo ven como una fiesta.
Es decir, que el arte del carnaval, eh, digamos, da o brinda esa posibilidad que posiblemente la música y, y la danza no, porque muy bien tú y yo sabemos que la danza y la música en el mundo este del carnaval eh, tienen esa incidencia porque nacieron junto a este fenómeno, mientras que no se tiene hallazgos o no hay, digamos, no hay, mm, no hay investigaciones respecto a que las culturas antiguas hayan representado sus o imágenes o representaciones pictóricas o visuales respecto a este tema, sino que la manera de, digamos, de mantener esta festividad ha sido por medio de la danza y de la música. Eh, entonces, a partir de eso, tú piensas o crees eh, que también se debe desarrollar en las personas, en la comunidad educativa, incluso en este aprendizaje que no es formal, que se enseñe sobre el arte del carnaval. Es correcto, o sea, considero de que, como tú muy bien dices, el carnaval no solamente es música, ni solamente es danza, sino que conlleva muchas manifestaciones artísticas, y la fotografía, el video, las pinturas, dibujos también. Todas esas son cosas que tienen que también enseñarse en las diferentes escuelas para que pueda prevalecer e incluso se pueda ahondar aún más en conocimientos que nunca se han explorado. Porque, no sé, me imagino que de pronto buscando información respecto a danza y música del carnaval, pues se puede encontrar bastante, pero respecto a pinturas del carnaval y todo ese tipo de cosas, no creo que la información sea muy abundante, porque no se le ve tanto por este lado, sino que se inclinan más por lo de la música y la danza. Entonces sí considero de que se debe hacer, la enseñanza del Carnaval de Barranquilla debe hacerse no solamente desde dos lenguajes específicos, sino desde ese ensamblaje artístico que conlleva todos los lenguajes, tanto en los plásticos, los corporales, los musicales y los audiovisuales. Perfecto. Eh, bueno, por último, bueno, ya que estamos terminando, la séptima pregunta, la, se- la- ¿Leo mi respuesta o espero que me preguntes? espérate que aquí estaban pasando los de, los de los tomates y tal. Bueno, la séptima pregunta es, en tu experiencia como profesor de educación artística, ¿has incorporado en el aula alguna temática del Carnaval de Barranquilla durante los días que se celebra esta fiesta? Si es así, puedes nombrar algunas. Bueno, en mi experiencia como docente artístico, eh, en la primera que tuve, no tuve la oportunidad de estar en el mismo tiempo que la festividad del carnaval, sino que me tocó prácticamente después de mitad de año. Entonces, muy poco pude hacer por eso. Y respecto a la otra experiencia, sí coincidí con la misma época del carnaval, pero no pude llevar nada a cabo. Y bueno, tú más que nadie debes de saber porque hiciste las prácticas en el mismo colegio.
Entonces, a la hora de desarrollar yo mi malla curricular que me pidieron, sí quería tener presente temáticas relacionadas al Carnaval de Barranquilla, porque como hemos estado hablando, es importantísimo que los estudiantes conozcan primeramente la cultura del entorno donde están antes que la de otros lugares, porque no tiene tanta razón ni tanta lógica enseñar a los estudiantes historia del arte y estar enseñándoles cosas de allá de Italia, de Francia, sin ni siquiera tocar los temas de aquí. Entonces, como te estaba diciendo, tú pudiste ver que en mi malla no están contempladas esas temáticas, pero esto se debe a que el colegio es un colegio cristiano. Entonces, por más que yo quisiera dar argumentos para que estas cosas estuvieran presentes, no me las iban a aceptar. Entonces no pude meterlas. Sin embargo, sí las tengo presentes para la hora de desarrollar mallas curriculares y unidades temáticas para otros colegios. Por ejemplo, así en épocas de carnaval, yo tengo pensadas así como unidades temáticas, pues enseñar parte de la danza y de la música del folclore del carnaval. Entonces, sí sería como que empezar eh, con las diferentes, con estas diferentes manifestaciones, las tengo divididas por cursos, de que, por ejemplo, sexto se encargue de todo lo que es la danza y el ritmo del mapalé, por ejemplo, séptimo tenga lo que es cumbia, octavo garabato, y en esas cosas, pues enseñar un poco de lo que es la danza, la historia de la danza, la historia del ritmo musical, y sobre todo enseñarles a ellos a, a tocar ese tipo de instrumentos con tambores y todo ese tipo de cosas. Y bueno, tú que también estuviste viendo la malla, si tú te das cuenta, prácticamente el primer periodo está relacionado como con la historia. Entonces, ajá, el carnaval está en el primer periodo, entonces me parece apropiado tocar esa temática en ese tiempo. Claro, porque digamos lo habitual en la enseñanza del Carnaval de Barranquilla, eh, lo habitual es la música y la danza. Y respecto al arte plástico, digamos, siempre se considera las manualidades. Por ejemplo, hacer las máscaras del torito o de otra, digamos, o de otra representación animal, pero se quedan cortas en términos de que solamente se queda en la técnica y no pasa de ahí. Entonces, ¿qué puede lograr la pintura que no pueden lograr las manualidades, por ejemplo? Correcto, la enseñanza de la educación artística todavía es la hora y está en un paradigma de la época de las cavernas. O sea, todavía es vista simplemente como la clase de las manualidades, la clase para quemar tiempo. Y bueno, muchos directivos, compañeros docentes, incluso padres de familia y estudiantes, no tienen ni conocen las posibilidades que tiene la educación artística para poder desarrollar diferentes dimensiones. Pero qué pena que están pasando por aquí. Deja y esperamos que pasen y seguimos.
Bueno, como te venía diciendo, no conocen todas las posibilidades que ofrece la educación artística. Entonces, de eso se trata, de que nosotros como docentes de educación artística contemporáneos cambiemos esos paradigmas que ya están arraigados en las diferentes instituciones y en las mentes de las personas. Entonces, como te mencionaba en respuestas anteriores, utilizar un ensamblaje artístico de todos los diferentes lenguajes del arte posibilita que no solamente se puedan desarrollar, por ejemplo, aspectos, por ejemplo, de lo sonoro, ni siquiera de lo corporal, sino también aspectos plásticos, aspectos de la lateralidad, del pensamiento crítico, de la creatividad. Entonces, el arte pictórico del cual ustedes están hablando, sí permite todo ese tipo de cosas. Entonces, es importante, muy importante que nosotros como docentes no llevemos el carnaval de Barranquilla, pues como para que ellos aprendan, como tú decías, a hacer máscaras o a bailar la danza o a tocar el instrumento así, sino que, por ejemplo, ellos usen eso para poder hacer como hace el autor de la obra de la que estábamos hablando ahorita, para poder transmitir un mensaje, que es el verdadero fin del arte. Claro, hablamos en términos de intencionalidad. Eh, la música, la danza y el arte pictórico, incluso el teatro, eh, muestran un mensaje o una intención, porque hay algo que se quiere decir ahí. Eh, entonces, por último, que considero que es la pregunta más Disculpa, importante. quisiera agregar algo un poquito más a eso. Sí, dale. De, de hecho, en el Carnaval de Barranquilla también hacen manifestaciones teatrales y la mayoría de las personas acá del sector de Barranquilla y sus alrededores ni siquiera conocen ese tipo de artes, ni siquiera conocen que hay ¿cómo es que se llama? Creo que es carnavalar, no recuerdo muy bien. Entonces, solamente creen de que es la fiesta de la Vía 40 o el disfraz o vamos a bailar y a tomar. Y en verdad, o sea, no ven la cantidad de arte que, que posibilita el Carnaval de Barranquilla, o sea, para donde uno mire o para donde uno toque o sienta, hay arte en todas partes en el Carnaval de Barranquilla. Entonces, es importantísimo que nosotros capacitemos y eduquemos a la comunidad que está creciendo en esto, para que ellos puedan en verdad apreciar las manifestaciones artísticas de acá, porque sinceramente en Barranquilla el arte no tiene mucha importancia. Sí, correcto. Por último, y como te venía diciendo, creo que es la pregunta más importante porque, bueno, esta investigación nace producto de un cuestionario hecho a los propios estudiantes del programa. Y entre las conclusiones que pudimos sacar es que estos estudiantes no conocen artistas locales, entre esos Alejandro Obregón, Nito Cecilio, Ángelo Char, entre otros de los que pudimos disponer para la investigación. Y además de eso, tampoco identificaban o identificaron pues la- las obras de estos artistas. Lo que llevó a generar una pregunta, y es que si en tu formación como docente de educación artística, alguna vez te enseñaron historia del Carnaval de Barranquilla. Mierda, espérate ahí. Dale,
Bueno, te vuelvo a repetir la pregunta. En tu formación como docente en educación artística, ¿alguna vez te enseñaron historia del Carnaval de Barranquilla o algo similar o relacionado al carnaval? De haber sido así, ¿desde qué lenguaje del arte lo enseñaron tus docentes? Listo. Bueno, Jesús, en relación a esa pregunta, mi respuesta es que de historia del Carnaval de Barranquilla como tal, no. Algo relacionado con el carnaval, sí. Y dentro de las cosas que me enseñaron, puedo mencionar los diferentes ritmos musicales tradicionales que se pueden encontrar en el Carnaval de Barranquilla, como es la cumbia, garabato, mapanes, etcétera, en materias más o menos estando en mitad de la carrera. Siempre fueron dos o tres materias, entonces por ese lado sí. Y pues también respecto a las diferentes danzas tradicionales, como la puya, el mapalé, la cumbia, el garabato, etcétera. También sé que fue después de la enseñanza de diferentes danzas y pues que también se desarrollaron durante un tiempo que me pareció correcto, que fue alrededor de año y medio. Entonces, por tanto, para responder a tu pregunta, sí, y esto lo hicieron desde los lenguajes de la música y lo corporal. Sin embargo, considero de que hizo falta todavía este, que lo hicieran desde otros lenguajes, como desde lo pictórico, que en realidad nunca lo hicieron, ni tampoco desde lo teatral, ni tampoco incluso desde la creación de los diferentes versos y letanías que hay en el Carnaval de Barranquilla. Entonces, me parece que sería bueno que el programa reestructurara eso en su malla curricular y abarcara más ese tipo de cosas para que el estudiante que va a salir del programa no quede como con lagunas. Y bueno, se sabe que si de pronto no te enseñan una cosa, pues tú tienes que buscarlo. Y sí, sí es verdad. Y bueno, por el lado mío yo lo hice, pero es una falencia que tiene el programa y que es necesario que corrija. Es decir, que todavía seguimos en esta disyuntiva entre la música danza y la pintura. Es decir, existe una prioridad en el programa respecto a la música y a la danza, mientras que el arte pictórico eh, no es tenido en cuenta en la enseñanza, en nuestra formación como docentes en educación artística. Exactamente. No es tenido en cuenta y, por ejemplo, la enseñanza de los diferentes lenguajes, como te venía diciendo, solamente es como para que conozcan los diferentes ritmos o las diferentes danzas, pero no te hablan de una historia del Carnaval de Barranquilla. Entonces, también es necesario de que esas materias sean reestructuradas para que también abarquen la historia del Carnaval de Barranquilla desde ese lenguaje y no solamente se explique o se enseñe cómo se hace para bailar el mapaleo, cómo se hace para tocar el garabato, o de pronto cómo se hace para hacer pintura en el carnaval o fotografía. Bueno, Rainer, esas son todas las preguntas. Gracias por la entrevista. No sé qué más quieras agregar, una apreciación. Bueno, Jesús, muchas gracias por la invitación y nada, es un gusto
poder responder y poder apoyarlos a ustedes en su investigación. Y bueno, así unas consideraciones finales que tengo es de que me gusta el proyecto porque están abarcando una temática que en realidad no es muy tenida en cuenta en nuestro contexto. Entonces, aparte de que eso de que el arte pictórico no es tenido en cuenta, la temática del Carnaval de Barranquilla es muy llamativa, porque como hemos estado hablando, la gente en realidad no conoce el Carnaval de Barranquilla por esto de que se ha monopolizado y ajá, de que ahora prácticamente todo es como un negocio. Entonces me gusta el proyecto, el planteamiento que tienen de los objetivos y también las preguntas que desarrollaron a partir de cada uno de los objetivos. Y chévere, chévere que esté determinado, por ejemplo, desde la perspectiva de estos dos autores, porque eso les posibilita a ustedes de que puedan poder encontrar una respuesta más rápido y que el problema que tienen como tal no se les haga más grande. Entonces, bueno, les deseo éxitos con esto y siempre a la orden. Listo, Rainer, muchas gracias. Espérate ahí porque voy a decirte algo, pero voy a terminar la grabación. Dale, dale.